Crees que lo sabes todo sobre La novicia rebelde, la película que simboliza la infancia y la música alegre. Niños, adorables canciones que resuena en las montañas y un final de cuento de hadas. Pero, ¿y si tras tanta perfección se esconde un drama tras bambalinas, accidentes inesperados, cambios de última hora y errores tan obvios que te preguntarás, ¿cómo no me di cuenta? Exploremos los secretos ocultos de La novicia rebelde y prepárense para ver este clásico del cine desde una perspectiva completamente nueva. Un éxito mundial que nadie vio venir. Sonrisas y lágrimas no fue solo una película, se convirtió en un evento global. Estrenada en 1965, este drama musical estadounidense fue dirigido por el gran Robert Wise y escrito por Ernest Lehman. Y las estrellas. Pues nada menos que Julie Andrews y Christopher Plummer, con el sólido apoyo de Richard Haydn Peggywood, la inolvidable Charmian Carr y Eleanor Parker. La historia, como muchos saben, se basa en las memorias de Maria von Trapp de 1949 tituladas La historia de los cantantes de la familia Trapp. Nos cuenta la historia de María, una joven institutriz que cuida de 7 niños, se enamora de su padre viudo y ayuda a la familia a escapar de Austria durante el ascenso de la Alemania nazi. Un argumento que lo tiene todo: amor, música, peligro y esperanza. La película está ambientada en la preciosa ciudad de Salzburgo, en Austria, aunque una parte se rodó en los estudios de Los Ángeles. Al principio no a todo el mundo le gustó. Algunos críticos, con su habitual ceño fruncido, no quedaron muy impresionados. La consideraron demasiado azucarada, demasiado sentimental. Pero el público, el gran público, contó una historia muy diferente. Se convirtió en la película más taquillera después de solo 4 semanas en cartel. A finales de 1966 ya había superado a Lo que el viento se llevó para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos. Y se mantuvo en ese puesto durante 5 largos años. Las cifras eran astronómicas. Rompió récords en 29 países y se mantuvo en los cines durante 4 años y medio. Tuvo 2 importantes reestrenos y vendió más de 283 millones de entradas en todo el mundo. Eso generó $286 millones de la época, una cifra que, ajustada a la inflación, sigue asombrando a la gente hoy en día. Pero lo que realmente hizo que perdurara tanto tiempo no fue solo la hermosa música o los impresionantes paisajes. Fue el corazón. La gente conectó con ella de una forma muy profunda. Sin embargo, detrás de toda esa belleza, había muchos secretos. Desde sorpresas en el casting hasta problemas en el plató, hay mucho más en la historia de lo que se vio en la pantalla. Y vamos a empezar por el principio. Por el corazón de la película. Un papel destinado a una estrella, pero que casi se fue a otras. Cuando se trataba de elegir a María, solo había un nombre que destacaba para el guionista Ernest Lehman. En lo que a mí respecta, dijo, solo hay una persona para interpretar este papel, y esa es Julie Andrews. En aquel momento, Julie Andrews no era un gran nombre en el cine. Había terminado de rodar solo 2 películas, y ninguna de ellas se había estrenado todavía. De hecho, el poderoso ejecutivo Jack Warner de la Warner Brothers no la había elegido para protagonizar la versión cinematográfica de My Fair Lady, un papel que ella había abordado en Broadway. Warner pensó que Julie no era lo suficientemente fotogénica para la gran pantalla. Pero entonces el director Robert Wise vio un montaje preliminar de Mary Poppins y no perdió el tiempo. Dijo a su equipo, vayamos a contratar a esta chica antes de que alguien más vea esta película y nos la quite. Esa decisión lo cambió todo. Aún así, el nombre de Julie no era el único que se barajaba. La lista estaba llena de estrellas consagradas. Pensemos en Doris Day, la eterna novia de América. En Grace Kelly, la princesa de Hollywood y de Mónaco. En Shirley Jones, otra gran dama del musical. En Anne Bancroft, Angie Dickinson, Carol Lawrence e incluso Leslie Caron. Todas ellas grandes nombres. Pero al final Julie consiguió el papel que se convertiría en uno de los más icónicos de su carrera y de la historia del cine.
A pesar de todo, no ganó una fortuna con ello. Se dice que Julie firmó por solo $225,000 y no tenía participación en los beneficios. En aquel momento parecía un trato justo. Aún no era una superestrella. Pero más tarde, después de que Mary Poppins y el éxito de Sonrisas y Lágrimas la catapultaran a la fama, le ofrecían hasta $1 millón por película. A Julie también le preocupaba que la película resultara demasiado dulce, demasiado empalagosa. Durante su primera reunión con Robert Wise, le preguntó directamente: ¿cómo vas a quitarle todo el azúcar a esta película? Fue entonces cuando Wise supo que ella entendía perfectamente lo que estaban tratando de hacer. La película necesitaba un equilibrio entre la dulzura y la fuerza, y Julie ayudó a conseguirlo. Y mientras el papel de María estaba asegurado, el equipo todavía tenía grandes problemas de casting por delante, especialmente cuando se trataba de encontrar al capitán perfecto. Christopher Plummer casi no dijo que sí. Christopher Plummer, el actor que interpretó al inolvidable capitán Georg von Trapp, no fue una elección fácil. De hecho, rechazó el papel varias veces. No le gustaba cómo estaba escrito el personaje. Para él, el capitán era demasiado plano, demasiado rígido, un cliché andante. Esto complicó mucho las cosas. El equipo tuvo que buscar a otros actores y la lista de nuevo estaba llena de grandes nombres. ¿Se imaginan a Sean Connery, el primer James Bond, como el capitán von Trapp? ¿O al legendario Richard Burton? ¿O a Bing Crosby, el rey de las baladas? Incluso se consideró a Yul Brynner, el icónico rey de Siam. Pero ninguno de ellos parecía encajar del todo. Aún así, Christopher no estaba dispuesto a ceder. Así que escribió una carta al guionista Ernest Lehman. Con un mensaje muy claro: quería cambios. No quería que el capitán fuera solo una figura paterna estricta. Quería profundidad, quería capas. Según el libro The Sound of Music, The Making of America's Favorite Musical, Christopher pidió una versión del capitán más mundana y compleja. Quería que mostrara emoción, que tuviera sentido del humor. También quería que su forma de hablar con María fuera muy diferente de cómo hablaba con la baronesa Elsa, para mostrar sutilmente dónde estaba su corazón. El equipo estuvo de acuerdo. El director Robert Wise y el guionista Lehman trabajaron estrechamente con él para hacer esos cambios. Plummer incluso pidió una canción en solitario que pudiera mostrar la lucha interna del capitán. Cómo se estaba enamorando de María, pero no sabía cómo manejarlo. Era una petición audaz, pero funcionó. Christopher aportó algo nuevo al personaje. Le dio al capitán esa mezcla de encanto, vulnerabilidad y fuerza que lo hizo inolvidable. Con Julie y Christopher finalmente a bordo, la película podía comenzar. Pero como veremos, no todo fue coser y cantar en el plató. Grandes cambios en el reparto. Sonrisas y Lágrimas tuvo uno de los elencos más queridos de la historia del cine. Pero no todos los que audicionaron lo consiguieron. Una larga lista de actores muy conocidos hicieron pruebas para los papeles, especialmente para el de Liesl, la hija mayor. Estrellas como una jovencísima Mia Farrow, Patty Duke, Kurt Russell y Teri Garr fueron considerados. Mia Farrow audicionó no una ni dos, sino 3 veces para el papel de Liesl. En las notas del director Robert Wise, escribió que Mia tenía una buena lectura y una cualidad muy agradable, pero que le faltaba energía. También señaló que su baile no era lo suficientemente fuerte, y eso era muy importante para el papel de Liesl y su famosa escena del cenador. Al final el papel fue para la encantadora Charmian Carr, que aportó la mezcla perfecta de inocencia, encanto y movimiento. Pero el casting no fue el único desafío. La apariencia de los actores también era una gran preocupación, especialmente cuando se trataba del pelo. Julie Andrews, por naturaleza, tenía el pelo castaño, pero para la película el estudio la quería rubia. La primera vez que intentaron hacerle mechas, el color salió naranja y todo el mundo se quedó horrorizado. Para arreglarlo tuvieron que teñirle todo el pelo de rubio por completo. Daniel Trujite, el actor que interpretó a Rolf, también tuvo que teñirse el pelo de rubio para el papel. Pero a diferencia de Julie, el daño fue duradero. Años después dijo: «Mi pelo nunca volvió a crecer bien después de eso. Perdí la mitad de mi pelo y se me quedó muy fino».
El precio de la fama a veces se paga en la peluquería, y mientras que los niños no necesitaron dobles, Julie sí los tuvo. Solo una vez. Su doble, un hombre llamado Larry Thomas, aparece solo en una escena del montaje final. Es ella colgando de un árbol cuando el capitán pasa en coche y ve a los niños. Larry había trabajado con Julie antes en Mary Poppins, donde ella incluso hizo algunas de las escenas de vuelo. Pero incluso con el reparto ya formado, la producción se enfrentó a serios obstáculos, y un momento estuvo a punto de paralizarlo todo: tensiones en el plató. Christopher Plummer ofreció una actuación poderosa como el capitán Von Trapp, pero pocas personas saben lo cerca que estuvo de abandonar el proyecto. Y la razón: su voz de cantante. Plummer descubrió que su voz sería doblada y mezclada con la de un cantante profesional en la película final. Esto lo enfureció profundamente. Había tomado clases de canto y había trabajado muy duro para mejorar, esperando que su propia voz fuera suficiente. Pero al final, el canto que escuchamos es una mezcla de su voz y la del cantante Bill Lee. El guionista Ernest Lehman compartió más tarde lo que Plummer sintió al respecto. Dijo: saber que su voz iba a ser doblada destruyó su capacidad para interpretar el papel. Esa frustración casi le hizo renunciar. Y ese no fue el único momento desafiante en el plató. Una de las primeras escenas que rodaron fue cuando Liesl entra por la ventana del dormitorio de María después de encontrarse con Rolf. Parece simple en la pantalla, pero en la vida real se necesitaron 15 tomas para hacerlo bien. Tuvieron que rodar desde muchos ángulos diferentes. Para que Charmian Carr pareciera que acababa de correr bajo una lluvia intensa, usaron un pulverizador de agua fría llamado Mr. Rainstorm, señor tormenta de lluvia. La empapaban entre toma y toma, asegurándose de que siempre pareciera mojada. Mientras eso ocurría, el resto de los niños actores ni siquiera empezaron a rodar hasta el segundo día. Su primera escena fue cuando todos saltan sobre la cama de María y cantan My Favorite Things, mis cosas favoritas. Pero el tiempo no mejoró después de eso. De hecho, empeoró. La lluvia detuvo la música. Puede que en la pantalla todo parezca soleado y perfecto, pero durante el rodaje en Salzburgo y Baviera llovió casi sin parar. Fue tan grave que el elenco y el equipo a menudo tenían que esperar dentro de tiendas de campaña o graneros a que parara de llover. Las famosas canciones Do, Re, Mi y The Sound of Music se filmaron en medio de estos aguaceros. Las carreteras se volvieron tan fangosas e inundadas que ni siquiera podían subir a las montañas en coche. El equipo, el material de cámara e incluso los actores tuvieron que ser transportados en carros de bueyes porque los jeeps no podían pasar. El director Robert Wise recordó un momento especial con Julie Andrews durante este tiempo. Dijo que uno de sus recuerdos favoritos de Julie fue verla envuelta en un abrigo de piel subiendo la colina en un carro de bueyes para mantenerse caliente. Era una imagen surrealista, la gran estrella de cine en medio de los Alpes, siendo llevada como una campesina del siglo pasado. Hablando de la difícil escena inicial, Robert Wise explicó cuánto tiempo tuvieron que esperar. Nos sentábamos allí debajo de las lonas y esperábamos. No quieres bajar de la colina porque es un lío enorme bajar todo y luego volver a subirlo. Pero el tiempo no fue el único desafío mientras filmaban esa famosa escena de la montaña. También estaba el problema de conseguir la toma perfecta. Un momento que se convertiría en uno de los más icónicos de la historia del cine, pero que fue una auténtica pesadilla para rodar. Grandes momentos, problemas aún más grandes. La escena en la que María gira sobre una montaña cantando The Sound of Music es una de las más icónicas de la historia del cine, pero rodarla estuvo muy lejos de ser fácil o poético. Para conseguir esa toma aérea tan espectacular, un cámara tuvo que ser atado a un helicóptero que volaba directamente hacia Julie Andrews en medio del campo. Raro. Como el helicóptero era tan ruidoso, el coreógrafo Mark Brough tuvo que esconderse detrás de un arbusto con un megáfono para gritarle a Julie las indicaciones de cuándo empezar a cantar y a correr. Julie en medio de la naturaleza y una voz desde un matojo gritándole: «Ahora Julie, corre, canta». Pero eso no es lo peor. Julie Andrews compartió más tarde cómo fue realmente esa experiencia. En el programa The Tonight Show lo contó con mucho humor. Cada vez que el helicóptero terminaba la pasada giraba a mi alrededor
pero el viento del motor a reacción pasó a mi lado y me tiró al pasto. Tuvieron que repetirlo 6 o 7 veces. Estaba escupiendo tierra, heno y todo tipo de cosas, recordaba. Y yo no paraba de decir, no podrían hacer un círculo un poco más amplio, pero la naturaleza no fue el único obstáculo. También lo fueron las personas. El campo que usaron pertenecía a un granjero local. Cuando el equipo de producción lo visitó por primera vez, les encantó lo alta que estaba la hierba. Así que le pidieron al granjero que por favor no la cortara. Pero cuando llegó el momento de empezar a rodar, se encontraron con que el hombre lo había segado todo, y eso no fue todo. También tuvieron que cavar una zanja para crear el pequeño arroyo en el que María lanza piedras. El granjero no estaba nada contento con todo aquello. Cuanto más tiempo se quedaba el equipo, más se molestaba, especialmente porque toda esa actividad estaba perturbando a sus vacas. Las vacas estaban estresadas, incluso los árboles alrededor de los cuales baila María fueron traídos por el equipo de producción. Ese momento mágico de comunión con la naturaleza fue en realidad completamente artificial. Y finalmente, en una conmovedora escena que pasa desapercibida, si parpadeas, la verdadera Maria von Trapp aparece en la película. Durante el número de I Have Confidence, tengo confianza, mientras Julie Andrews sale de la abadía. Se puede ver a la verdadera María caminando de fondo con su hija y su nieta. El director Robert Wise lo recordaba bien. Dijo, «Le conseguimos un traje y todo, pero como en todas las películas tuvimos que hacer varias tomas, y creo que tardamos unas 3 horas. Ella no sabía que había que repetirlo una y otra vez». La pobre mujer acabó agotada de tanto pasear por su propia historia. Años más tarde, Julie y María se reunieron en el programa The Julie Andrews Hour, en 1973. Cantaron juntas Edelweiss. María incluso le enseñó a Julie a cantar a la tirolesa. Un momento verdaderamente mágico. Pero hay muchas más historias detrás de las cámaras que probablemente no conocían. Como por ejemplo un beso que tardó una eternidad en rodarse. Un beso que tardó una eternidad. El romance entre María y el capitán le dio a sonrisas y lágrimas su corazón. Pero filmar su famoso beso en el cenador fue de todo menos romántico. De hecho, se necesitaron más de 12 tomas para terminar la escena. El problema, que Julie Andrews y Christopher Plummer no podían parar de reír. Para crear la suave luz de la luna de fondo, el equipo utilizó unos enormes focos de arco. Pero estos focos hacían un ruido extraño, como un gemido o una especie de pedorreta. Cada vez que los focos hacían ese ruido, los actores estallaban en carcajadas. Julie lo admitió en el libro sobre el rodaje. «Bueno, Chris y yo empezábamos a reír, no podíamos evitarlo», continuó. «Volvíamos a la escena otra vez, y esas luces empezaban a gemirnos de nuevo. Nuestras risitas se hicieron aún peores. De hecho, llegó un punto en el que no podían terminar la escena». Christopher Plummer dijo más tarde en una entrevista de 2005 que estar tan cerca de Julie también le hacía reír. Se convirtió en un problema tan grande que el director Robert Wise tuvo que filmar la mayor parte de la escena en la oscuridad solo para conseguir algo que se pudiera usar. Por eso la escena es tan oscura y silueteada. Era la única forma de que no se les viera reír. Pero esta no fue la única vez que el equipo tuvo que improvisar para solucionar problemas. Una escena se volvió realmente peligrosa cuando uno de los niños actores estuvo en verdadero peligro. La escena en la que María y los niños se caen de la barca al lago parece un momento de juego y diversión en la pantalla, pero conllevó un riesgo real. Tuvieron que hacer 4 tomas. Pero aquí está el problema: Kim Karat, la actriz que interpretaba a la pequeña Gretel, no sabía nadar. A Julie Andrews le habían dicho que intentara caer hacia adelante en el agua para poder llegar rápidamente a Kim. Pero durante el rodaje de la toma definitiva, Julie se cayó accidentalmente hacia atrás. Los miembros del equipo tuvieron que lanzarse al agua para ayudar a Kim, que estaba luchando por mantenerse a flote. Julie dijo más tarde en un especial de televisión, «Fue muy valiente». En la versión final de la escena se puede ver cómo Heather Menzies, que interpretaba a Luisa, es quien saca a Kim del lago.
Fue un rescate silencioso capturado por la cámara. Y si las escenas en el agua fueron complicadas, algunas en tierra firme no fueron más fáciles. El momento de las bicicletas en Do Re Mi puede parecer divertido y fluido, pero requirió meses de trabajo, bailes marionetas y sonrisas sin dientes. La escena de las bicicletas en Do Re Mi necesitaba una sincronización perfecta entre la canción y los ciclistas. Se necesitaron 2 meses completos de ensayo antes de filmarla. Antes incluso de viajar a Salzburgo, Julie Andrews y los niños actores practicaron montando en bicicleta en los estudios de la Fox en Los Ángeles. Sincronizaron la música con los movimientos de las bicicletas una y otra vez. Los coreógrafos Mark Brough y Didi Wood trabajaron con detallados guiones gráficos del diseñador Maurice Soberano para planificar cada paso. Cada parte del baile fue cuidadosamente planeada. Incluso las marionetas tuvieron su propia coreografía para The Lonely Goatherd. El cabrero solitario. Las marionetas tenían que moverse de la manera correcta. Los titiriteros Bill y Cora Baird crearon marionetas especiales para la escena. Se necesitaron 3 semanas de entrenamiento para que Julie y los niños hicieran parecer que eran ellos quienes manejaban las marionetas. Mientras tanto, los jóvenes actores estaban creciendo literalmente. Nicholas Hammond, que interpretaba a Friedrich, creció 15 centímetros durante los 6 meses de rodaje. Eso hizo que fuera más alto que Charmian Carr, su hermana mayor en la ficción. Para solucionarlo, en las escenas que compartían, ella tenía que subirse a cajas. Debbie Turner, que interpretaba a Marta, perdió sus dientes de leche frontales durante el rodaje, así que el departamento de atrezo le hizo 2 dientes postizos para que no se notara el hueco. Detrás de las cámaras, Julie Andrews era como una hermana mayor o una mentora para los niños, ayudándoles con las escenas y apoyándolos durante los largos días de rodaje. Pero incluso con toda la práctica y la planificación, los accidentes seguían ocurriendo. Y uno de ellos involucró una ventana rota y una lesión secreta. Lesiones, ediciones y un final cambiado. Durante la escena de 16 Going on 17, 16 a punto de 17, Charmian Carr estaba bailando en el cenador cuando resbaló y cayó a través de. Fue casi al final del rodaje y se lesionó el tobillo. Le vendaron el tobillo, lo cubrieron con maquillaje e intentaron ocultarlo en cámara. Si se fijan bien en algunas tomas, se nota que cojea un poco. Esa escena junto con Something Good. Algo bueno fue en realidad la última que se filmó. El equipo recreó todo el cenador en los estudios de la Fox en Los Ángeles. El cenador real en Salzburgo era demasiado pequeño y estaba lleno de ventanas, lo que dificultaba mucho rodar en su interior. Julie Andrews también dejó su huella en otra escena al alcanzar una nota que no estaba en el musical original. Al final de Do Re Mi, añadió una octava extra, ese agudo espectacular. Años más tarde le dijo a la periodista Diane Sawyer: «Lo hice porque podía y por eso lo hice». Lamentablemente, Julie ya no puede cantar esas notas. En 1997 se sometió a una cirugía en la garganta después de tener problemas vocales por tantos años de canto. La operación se suponía que era sencilla, pero salió mal. Su voz quedó dañada para siempre. En 1999 demandó al médico y el caso se resolvió en 2000. Los detalles permanecieron privados, pero fue una tragedia para el mundo de la música. Incluso el lugar de rodaje tuvo sus límites. La ciudad de Salzburgo fue de gran ayuda en general, excepto en una escena importante. Cuando los cineastas necesitaron recrear el Anschluss, mostrando a los nazis marchando por la Residenzplatz, se enfrentaron a un gran desafío. Las autoridades de la ciudad les dijeron que no podían colgar pancartas con esvásticas ni mostrar multitudes aclamando. Pero el director de la segunda unidad, Maurice Soberano, no se rindió. Dijo que si no les dejaban, simplemente usarían imágenes de archivo reales de Hitler entrando en Austria. Eso cambió las cosas. Salzburgo permitió la escena, pero insistió en que las pancartas se retiraran inmediatamente después de filmar. Aún así, no se permitieron los vítores, pero el mensaje quedó claro de todos modos. Y finalmente hubo 3 escenas que se filmaron pero que nunca llegaron al montaje final. Una estaba en el montaje de Do Re Mi. Se suponía que Liesl veía a Rolf entregando telegramas
y lo llevaba a conocer a María. Pero la escena se cortó porque ralentizaba el ritmo. Otra escena eliminada mostraba al capitán cantando Edelweiss solo en el jardín pensando en María. Al mismo tiempo se mostraba a María en su ventana pensando en él. El director Robert Wise dijo que la escena le pareció innecesaria. La última escena que se recortó fue una muy corta en la que la hermana Margareta le decía a María que la madre abadesa quería verla. Cada uno de estos cortes se hizo para mantener la historia en movimiento, y está claro que la versión final fue cuidadosamente editada. Pero no todas las escenas fueron perfectas porque hubo muchísimos errores que nunca se editaron. Pequeños despistes que llegaron a la pantalla grande. Y ahora vamos a empezar a cazarlos. Pequeños errores que se colaron. Incluso en una película tan pulida como Sonrisas y lágrimas, no todo salió según lo planeado. Algunas cosas se pasaron por alto y terminaron en la película final. Un ejemplo enorme, y que una vez que lo ves no puedes entender cómo no te diste cuenta antes, ocurre cuando la familia Von Trapp se esconde en la abadía. Se les muestra escondidos detrás de las lápidas del cementerio. Pero si se fijan bien, esas lápidas están completamente pegadas a la pared. Son relieves, no lápidas exentas. Es físicamente imposible que una persona y mucho menos 7 niños y 2 adultos puedan esconderse detrás de ellas. Es un error de lógica espacial que no tiene ningún sentido cuando lo analizas. ¿Dónde se metieron realmente? Es un misterio. Hay otro momento extraño durante la escena de la tormenta en el dormitorio, cuando María canta My Favorite Things, mis cosas favoritas. Fíjense en la pequeña Marta sentada al lado de María, mientras Julie Andrews canta la frase Then I don't feel so bad, entonces no me siento tan mal. La niña mueve la boca diciendo esas mismas palabras. Está cantando en secreto. Está claro que se dejó llevar por el momento y se sabía la canción de memoria. Otro error divertido. Al final del número de Do Re Mi, cuando María y los niños suben las escaleras, fíjense en Kurt. Sigue con la boca abierta de par en par como si estuviera cantando la última nota. Pero la música ya ha parado. Se quedó congelado en su pose de cantante. Y en una escena en la que la familia escapa en su coche, la toma desde debajo del vehículo muestra los neumáticos. Pero el coche lleva neumáticos radiales Michelin X que ni siquiera existían en 1938. No se fabricaron hasta 1948, 10 años después. Es un pequeño viaje en el tiempo automovilístico. También hay un momento con el capitán Von Trapp y el tío Max. Cuando Georg le da unas palmaditas amistosas en la mejilla a Max, escuchamos 3 sonidos de golpecitos. Pero Georg solo le da 2. Es un pequeño error de sonido, pero una vez que lo notas destaca. Estos pueden parecer pequeños detalles, pero la siguiente sección revela errores que eran un poco más obvios. Errores que estaban escondidos a plena vista. Errores reveladores escondidos a plena vista. A veces las cosas en una película pueden revelar más de lo que deberían. Un ejemplo claro es, después de que los caen al lago, cuando salen y caminan hacia la casa, el suelo ya está completamente mojado. ¿Por qué? Porque se empapó durante las tomas anteriores. La escena no se rodó de una sola vez, y el suelo los delató. Y luego está el momento del espectáculo de marionetas. La pequeña Gretel corre hacia el tío Max y le pregunta, ¿de verdad podemos quedarnos con el espectáculo de marionetas, tío Max? De fondo Marta empieza a correr demasiado pronto justo en medio de la línea de Gretel. Rápidamente se detiene, espera un segundo y luego continúa con los demás cuando es su turno. Pillada en otra escena de Do Re Mi. Mientras María y los niños suben y bajan los escalones, Liesl, interpretada por Charmian Carr, se confunde. En realidad, ella está haciendo la coreografía correctamente, pero ve a Louisa Heather Menzies haciéndolo de manera diferente pero con mucha confianza. Así que Liesl duda por un instante y cambia su movimiento para imitar el de Louisa. Carr dijo más tarde en el especial del 40 aniversario que dudó de sí misma. Pero cuando vio la película se dio cuenta de que ella tenía razón todo el tiempo. Estos líos detrás de las cámaras pueden parecer pequeños, pero algunos de ellos ocurrieron una y otra vez, especialmente cuando se trata de la continuidad. La continuidad
es cuando todo en una película se mantiene consistente de una toma a otra. Pero Sonrisas y lágrimas tiene un montón de escenas en las que las cosas simplemente no coinciden. Un ejemplo es cuando Liesl entra por la ventana después de ver a Rolf. Al principio está de pie en el centro de la cama mientras habla con María, pero cuando el ángulo de la cámara cambia, está de pie a un lado. Luego, vuelve a cambiar y está en el centro de nuevo. Se teletransporta por la cama, otro involucra al personaje de Christopher Plummer. En un momento dado tira al suelo una cortina que los niños usan para hacer ropa de juego. Pero cuando se aleja se muestra el suelo y la cortina ha desaparecido por completo. ¡Puf, magia! Y durante uno de los paseos en carruaje por Salzburgo, el grupo pasa por delante de una peluquería llamada Frisör. Pero segundos después de que María se dé la vuelta, pasan por la misma tienda otra vez. Eso significa que reutilizaron la misma calle 2 veces en pocos segundos. En una escena diferente justo antes de Edelweiss, se le pide al capitán que toque la guitarra. Sostiene un vaso en su mano derecha y levanta la izquierda en un gesto de no. Pero cuando la toma, cambia el vaso, está ahora en su mano izquierda y levanta la derecha. Ese cambio rápido sería imposible sin un poco de magia cinematográfica. Los cambios de peinado también son una gran señal. Durante Do, Re, Mi, el pelo de María vuela al viento en las tomas largas. Pero en los primeros planos su pelo está perfectamente peinado y en su sitio. Después de la escena del lago, cuando la barca se vuelca el caos, continúa en tierra firme. En una toma, Luisa está en el lado izquierdo delante. Pero en el siguiente momento de repente está a la derecha y lleva en brazos a Gretel. No hay tiempo para que se mueva, pero mágicamente lo hace. Y si se fijan en el pelo de Friedrich interpretado por Nicholas Hammond, notarán algo extraño. En la escena de My Favorite Things, su pelo es de un rojo claro. Esa fue la primera escena que rodaron con él. Después, el equipo decidió decolorarle el pelo para hacerlo rubio. Así que en escenas posteriores que aparecen antes en la película, su pelo parece casi blanco. A lo largo de la película, su color de pelo cambia constantemente. No solo cambia la apariencia de los actores, sus movimientos también. Y una escena durante un número musical lo demuestra claramente. Problemas de sincronización y saltos de cámara. Durante la canción en la que los niños cantan para la baronesa, el capitán entra y se une a ellos. En la toma general, vemos que Liesl apenas empieza a bajar su guitarra. Pero en el primer plano, la guitarra ya está casi en el suelo. Ese salto es imposible a menos que el tiempo se saltara un par de segundos. En la escena del festival folclórico, cerca del final de Do, Re, Mi, el orden de los niños cambia entre las tomas generales y los primeros planos. Gretel está en la primera fila con Kurt detrás de ella, pero en la siguiente toma Kurt se ha movido y Gretel está de pie entre Luisa y Kurt. La posición del capitán durante Edelweiss también cambia. Se sienta en el centro del sofá cuando empieza a cantar, pero en el siguiente fotograma de repente está en el extremo izquierdo. También hay un momento que se repite después de ¿cómo resolver un problema como María? Una monja acompaña a María al despacho de la madre abadesa. Le dice, ya puedes entrar, María, y le pone la mano en el hombro. Luego se aleja. Pero desde dentro del despacho vemos exactamente lo mismo otra vez. La misma frase y el mismo movimiento repetidos desde otro ángulo. El pelo no es lo único que cambia. Después de la escena del lago, el peinado mojado de María cambia varias veces durante su discusión con el capitán. El estilo no es consistente entre las tomas. Incluso los objetos de atrezo cambian de manos. En una escena en la que Max pregunta si los niños pueden cantar en el festival, el capitán coge un vaso y dice «Max», pero cuando el ángulo de la cámara cambia, de repente está sosteniendo una botella. Estos pueden parecer pequeños detalles y lo son, pero una vez que los notas es difícil dejar de verlos. Nos recuerdan que detrás de las canciones perfectas y las escenas pulidas, Sonrisas y lágrimas, seguía siendo una película, hecha por personas reales con problemas reales. Quizás estos pequeños fallos, estas imperfecciones, son parte de lo que hace que la película sea tan entrañable. ¿Habían notado alguno de estos errores antes? ¿O fue esta la primera vez que los vieron?
¿Qué errores les sorprendieron más? ¿Y creen que esto hace que la película sea más divertida de ver ahora? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olviden darle a me gusta, suscribirse y estar atentos para más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood.